Bien, bien, buenas tardes con todos, y la disculpa del caso para que por esta clase que estuvo pendiente, estábamos en algunos temas acá dentro del área hospitalaria. Y bueno, hoy día nos programaron para poder nosotros terminar con esta clase, ya que estamos terminando el capítulo de bacteriología especial, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre, dentro del género, dentro del grupo de los enterobacterias, vamos a hablar hoy día del género Enterobacter, Organella y Providence. Usualmente no es de repente tan frecuente el uso de las infecciones por estas bacterias, pero sin embargo sí se ha reportado algunos casos especiales y por lo tanto es importante nosotros conocer de estos microorganismos de este género para poder tenerlo en cuenta, ya que dentro de nuestro quehacer como médicos ya tenemos que nosotros saber si un microorganismo puede estar haciendo una infección o si el aislamiento de un germen es o no corresponde, o es un contaminante o es un posible agente infeccioso en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer estas bacterias, por eso es importante dónde lo ubicamos, por eso es importante saber cuál es la sintomatología que presenta o en qué órganos infectan, cuáles son la sintomatología, y obviamente tener un conocimiento, como es de microbiología, de saber cuáles son sus, en qué medios de cultivo crecen más rápido, a qué temperatura, qué características microbiológicas tienen. Entonces empezamos hablando del Enterobacter. El Enterobacter es una bacteria que se dice por su misma capacidad de producir gas, ¿no? Se le determinó esto, ¿no? Como Aerobacter o aerógenes. Y después ya se lo cambió a Enterobacter, ¿no? En 1960. Siguiente. Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, que habíamos mencionado, había 16 especies. Y estas especies que son más halladas en muestras clínicas son dos, ¿no? Que son el Enterobacter aerógenes y el Enterobacter cloacalis. ¿Dónde los vamos a encontrar? En el agua, suelo, algunas verduras, forma parte de la flora entérica comensal porque ya habíamos mencionado que son enterobacterias, ¿no? Por lo tanto está en la zona entérica. Algunas características la comparten como la Klebsiella, excepto que la movilidad y la ornitina son diferentes, ¿no? Siguiente. Ahí están las características morfológicas y de cómo se ve en la parte de los cultivos. Por ejemplo, son bacilos gram negativos, que enterobacterias, son bacilos gram negativos, móviles. Sus colonias son mucoides, fermentan la glucosa y la lactosa, y la característica, como habíamos mencionado, que producen gas, ¿no? Pero es negativo para el hidrógeno sulfurado, para Brobes-Proscauer positivo, rojo de metilo negativo, lisina negativo y ornitina positivo, ¿no? Siguiente. Este es un cuadrito, siguiente. Bueno, no sé si se puede visualizar bien, ¿no? Pero son las pruebas, son pruebas bioquímicas que se hacen para poder nosotros identificar la especie, ¿no? Si es un aerógenes, si es un Arsularis, o un Cloacae, o un Cobosani, ¿no? Eso es de acuerdo a las diferentes reacciones bioquímicas que hay. Usualmente se utiliza rojo de metilo, Brobes-Proscauer, lisina, ornitina, de la ureasa,
la fermentación de la lactosa, ¿no? La sacarosa, la rafinosa. De acuerdo a cómo es el patrón de reacción, nosotros podemos identificar la especie. Siguiente. Siguiente. Entonces, las características, por ejemplo, de las dos principales Enterobacter son el Enterobacter aerógenos, que es indol negativo, descarboxilación de la ornitina y la lisina es positivo, ureasa negativa, ¿no? O sea, ante el medio de urea no va a cambiar el color, ¿no? Indol, tampoco al agregar el indol no va a formar ese halo rojizo que se forma usualmente cuando nosotros vemos esta reacción. Siguiente. Siguiente, en comparación con el Enterobacter cloacae, ¿no? Está así como parecido, excepto que la ureasa, ¿no? La ureasa es positiva. La ureasa es positiva. Entonces cambia de color, en este caso de amarillo a rojo, ¿no? Siguiente. Hay otros Enterobacter, ¿no? Que son, por ejemplo, el Sakazaki, que es el Cronobacter. Tiene un pigmento amarillo característico en el desarrollo y tiene estas siguientes reacciones, ¿no? Principalmente donde lo encontramos, infecta en neonatos, ¿no? ¿Por qué? Porque mayormente son aquellas que infectan las fórmulas que se preparan, ¿no? De leche en polvo para los neonatos o recién nacidos. Y esas son las características bioquímicas, ¿no? Lisina negativo, arginina positivo, ureasa negativo. Siguiente. Bueno, siguiente. Las características la estructura antigénica. Es importante saber esto porque depende de esto también va a ser el grado de virulencia, ¿no? Tiene un antígeno O que está formado por lipopolisacárido, el antígeno H o flagelar y el antígeno K o cápsula, ¿no? Que es lo que tiene. Siguiente. Se lo habíamos mencionado que los factores de virulencia está como la cápsula que hace que resista la fagocitosis de los macrófagos. Las pilis y fimbrias también se van a unir, ¿no? A los tejidos, ¿no? También producen hemaglutinación y también estas mismas bacterias producen una endotoxina, ¿no? Que es lo que produce la virulencia. Siguiente. Como ya lo habíamos mencionado, estas bacterias usualmente lo tenemos, ¿no? Son comensales del intestino, sin embargo, donde se ubique puede producir una infección. Se asocian usualmente con infecciones oportunistas, de preferencia en los hospitales, por lo tanto son llamadas las infecciones nosocomiales, y regularmente afectan las vías urinarias. Las vías urinarias casi en primer lugar, después el tracto respiratorio bajo, heridas o quemaduras, ¿no? O cuando se tiene, por ejemplo, se ha colocado un dispositivo intravascular, prótesis también, ¿no? Entonces, como es una bacteria que va a estar fuera de su hábitat normal, va a producir alguna infección, por ejemplo, ¿no? En los dispositivos intravasculares pueden producir rápidamente, desarrollan y pueden producir una sepsis, una septicemia. También puede producir meningitis. Siguiente. ¿En quiénes son más frecuentes? Los estudios mencionan que es más frecuente en las personas que han recibido tratamiento antimicrobiano, ¿no? Y han recibido bastantes tipos de antibióticos, sobre todo aquellas personas que están en la unidad de cuidado intensivo, ¿no? Las cuales no solamente se da un tratamiento antibiótico básico, sino aquellos tratamientos de amplio espectro, ¿no? Antibióticos de amplio espectro. Siguiente. Las vías de infección. Las dos vías de infección, que son las endógenas, es decir, por ejemplo, la colonización del tracto urinario, el tracto gastrointestinal, la piel a través de las heridas, ¿no? Y las exógenas, por ejemplo, cuando viene, ¿no? Viene desde el personal, por ejemplo, con el no adecuado de lavado de manos, al manipular al paciente, ¿no? Al colocarle algún un elemento extraño, una sonda, por ejemplo, ¿no? O hacerle un procedimiento, traen los microorganismos de otro lado y ingresan. Por lo tanto, les produce infección. Siguiente. Usualmente el tratamiento
para esto usualmente se utilizan los carbapenem o las cefalosporinas de cuarta generación, ¿no? Se ha visto ya que son resistentes a la ampicilina, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, ¿no? Por la producción de beta-lactamasa, ¿no? Entonces, se tiene que hacer de todas maneras un antibiograma. Y al ser estos resistentes a las cefalosporinas y a las penicilinas, usualmente se utilizan los carbapenem, ¿no? Como tratamiento. La gentamicina también, ¿no? O cefalosporinas de cuarta generación. Siguiente. Siguiente. En el otro grupo de enterobacterias, otro grupo es el género Morganella, ¿no? La Morganella también es una del orden de las enterobacterias, de la familia Enterobacteriaceae, ¿no? Y, y diferencia básicamente dos especies. Vamos a explicarle bien en la siguiente, por ejemplo, porque acá menciona las especies, pero vamos al detalle, ¿no? Dos subespecies. Siguiente, por favor. Entonces, acá simplemente para explicarle de cómo hablamos de estas dos especies. Se dice que en 1978 se hicieron algunos estudios genéticos, ¿no? Le realizaron por Brannan y colaboradores. ¿Sí? ¿Por qué estás renegando? ¿Por qué no quieres cocinar ahora? Antes, por favor, una diapositiva anterior. Ahí está. Todos los programas y colaboradores mencionaron que primero a la morganela le llamábamos Proteus morgani, ¿no? Y como hicieron estudios genéticos de secuenciamiento, se dieron cuenta de que casi solamente un 20% de las características genéticas del Proteus era de los Proteus era comparado con la morganela, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí se reasignó un nuevo nombre, ¿no? Al de morganela, ¿no? Como Morganella morgani. Siguiente. Sí. Bien. Y entonces, ya en estudios mencionaron que la Morganella morgani puede separarse en tres grupos, ¿no? En tres grupos de ADN relacionados y en 7 biogrupos. El grupo 1, aunque creo que en esta diapositiva no sale, ¿no? En la diapositiva parece que se ha borrado, pero en el grupo 1, el grupo de relación de ADN 1, el primero, contiene biogrupos, van a contener ahí biogrupos de la A a la D, ¿no? De la A a la D. El segundo grupo de relación de ADN contiene los biogrupos de la E a la F y 2/3 del biogrupo G, a lo cual se denomina grupo G2. Y en relación a grupo de relación ADN 3, contiene ya el tercio restante del biogrupo G, denominando biogrupo G. Siguiente. Entonces, como estos grupos, tanto G1 como G2, fenotípicamente, ¿no? Es decir, lo que se ve, lo que nosotros podemos ver, las cualidades, son fenotípicamente casi indistinguibles, son muy parecidos. Hicieron estos estudios Jensen y colaboradores dividir a Morganella morgani en dos subespecies, básicamente en función de la fermentación de la trealosa. Entonces hay dos subespecies, algunas que no pueden fermentar la trealosa, la designan como Morganella morgani, subespecie morgani. Y aquellas que sí pueden utilizar la trealosa, ¿no? Se denominan Morganella morgani, subespecie Siboni. Entonces son esas dos subespecies que podemos nosotros. Siguiente. Entonces, la Morganella morgani, como también el Enterobacter y la Providencia, causa infecciones básicamente urinarias, ¿no? Urinarias, como heridas, ¿no? Y en algunos casos se ha implicado como causa de diarrea, ¿no? Algunas infecciones ya, que se informan, como lo digo, no son tan usuales, pero hay reportes ya, por ejemplo, de las infecciones graves en sí que se han informado
un caso de una meningitis en un paciente con SIDA, ya, en estadio SIDA, y otro caso de meningitis y absceso cerebral en un niño de 8 días de nacido, ¿no? Usualmente son oportunistas, ¿no? De pacientes que son inmunosuprimidos y entonces en los cuales hace una infección y el desarrollo de esta infección se torna grave. Siguiente. Hay otro tipo de morganelas, por ejemplo, que morganelas ciclotoleran, que es una cepa ciclotolerante, ¿no? Que crece a temperaturas entre 2 a 35 grados centígrados, ¿no? Entonces, este se ha aislado en atún, ¿no? Frío, aplicando un brote de intoxicación por histamina en Dinamarca, o sea, básicamente en animales, ¿no? Hasta ahora no se ha informado de infecciones en humanos por este microorganismo, ¿no? Entonces, lo que habíamos mencionado, ¿no? Los anteriores, las dos especies, ¿no? La Morgani, subespecie Morgani, o la Morgani, subespecie Siboni, son los que se han reportado como infecciones en humanos, ¿no? Siguiente. Entonces, algunas características de este género que tiene un patrón negativo del citrato de simón, o sea, todo el citrato de simón es negativo, hidrógeno sulfurado negativo y ornitinas de carboxilasa positivo. Son las características de este género de Morganella. Siguiente. Y bueno, este es un cuadrito en las cuales, para poder diferenciar de las dos especies, ¿no? Morganella morgani, subespecie Morgani, Morganella morgani, subespecie Siboni, y en cada uno de los biogrupos que habíamos mencionado, están las pruebas bioquímicas que hacen, ¿no? Glicina, ornitina, trealosa, la tetraciclina para ver el porcentaje de sensibilidad y la movilidad, ¿no? En cada uno es diferente, como ustedes ven ahí, el patrón es diferente. Por lo tanto, una vez que realizamos estas pruebas, ¿no? Podemos nosotros identificar si primero, si es una Morganella morgani, su especie morgani o su especie Siboni. Y al saber cuál de esta es, podemos saber cuál es su serotipo, si es A, B, C o D o F, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya lo habíamos mencionado igual como el Enterobacter, ¿no? Hay factores que hacen que esta bacteria sea mucho más virulenta, ¿no? Mucho más reaccionaria, que son las adhesinas que se adhieren, pues, ¿no? Al tejido. La hemolicina, ¿no? La ureasa también, ¿no? Que va a hacer que se activa con un pH ácido, ¿no? Y promueve la colonización del intestino, ¿no? Produciendo en algunos casos una acidosis estomacal, ¿no? Algunas otras enzimas también. Siguiente, por favor. Y esas son las manifestaciones clínicas que hemos podido ver, ¿no? Cuando se dan estas infecciones, están reportados a diarrea, sepsis, neumonía, ¿no? Infecciones en la parte de la piel, pericarditis, ¿no? También endoftalmitis, empiema, ¿no? Infecciones del sistema nervioso central y también infecciones a través de la nariz y el oído, ¿no? También hay infecciones en este tipo de pacientes. Como le digo, no es tan frecuente, pero pueden darse. Entonces, por lo tanto, es importante saber que estas bacterias también pueden causar estos tipos de infección. Siguiente. Bien, entonces los factores de riesgo para poder portar o hacer una infección por Morganella morgani están, lo que incluyen esto, ¿no? Si se ha tenido antecedentes de un anterior exposición a la ampicilina o algún otro beta-lactámico, o si es diabético o edad avanzada o algún procedimiento quirúrgico, ¿no? Abscesos o tejido de infección son los factores de riesgo que nos pueden producir una infección con este tipo de bacterias. Siguiente. Usualmente hay un reporte en la cual son susceptibles al cefepime, a los carbapenem, a la piperacilina, tazobactam y a los aminoglucósidos, ¿no? Y resistente, como lo habíamos mencionado, la ceftazidima o cefalosporinas de hasta tercera generación, ¿no? Que son resistentes, ya lo habíamos mencionado. Siguiente. Entonces,
para nosotros dar un tratamiento terapéutico contra estas bacterias, ¿no? ¿Cómo vamos a escoger a esta bacteria? Va a depender del sitio de infección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una bacteriemia, ¿no? Podemos utilizar aminoglucósidos más una cefalosporina, ¿no? Por un tratamiento de 2 semanas. Si es de infección urinaria, las quinolonas van bien, ¿no? O también las sulfonamidas, ¿no? De la piel, o también la piperacilina tazobactam o las cefalosporinas. Y aquellas infecciones que están causadas por un SBL, o sea, es un productor de beta-lactamasa, ¿no? Cepas productoras de beta-lactamasas, se utiliza el carbapenem. Siguiente. Si hay una infección intraabdominal, entonces también, ¿no? El antibiótico de amplio espectro, piperacilina tazobactam, es la de primera elección, y las cefalosporinas de tercera o cuarta generación, ¿no? Ceftriaxona, por ejemplo. Las cefalosporinas también usualmente en neonatos, ¿no? Y entonces va a depender del sitio de infección para poder nosotros iniciar un tratamiento para que cubra esto. Siguiente. Bueno, y esta parte ya casi para concluir era el género providencia también, como lo habíamos mencionado, son enterobacterias, están dentro de las heces, lo podemos encontrar, pero usualmente no hacen muchas infecciones graves, pero sin embargo sí se reportan algunas, ¿no? Entonces los géneros del grupo de providencia son los siguientes, ¿no? Lo que vemos ahí, ¿no? Alcalifaciens, Stuarti y Redgieri. Esos son los que usualmente, pero actualmente ya se han descrito recientemente 2 más, ¿no? Que es el Rustiani y el Impivachae. Siguiente. Característica de este género es que todas las especies del género Providencia desaminan la fenilalanina, pero solamente el Redgieri hidroliza la urea de forma constante, ¿no? Entonces por eso lo podemos diferenciar. Siguiente. Como lo habíamos mencionado, para estas especies, las infecciones por especies de providencia no son tan frecuentes, ¿no? Usualmente se reportan casos aislados, ¿no? Pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo habíamos mencionado, estas especies pueden aislarse en las heces. Sin embargo, solamente el Providencia alcalifaciens se ha relacionado con una enfermedad diarreica habitualmente en niños, ¿no? Siguiente. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta lo que le había mencionado, ¿eh? En caso, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la especie de providencia en la cual se relaciona con enfermedades diarreicas en niños? Entonces, ¿cuál es? Alcalifaciens, ¿no? Providencia alcalifaciens, la única que está relacionada, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Y también a otro tipo de, por ejemplo, la Providencia Rustiani, ¿no? Lo denominaron, Hickman y Brenner denominó a lo que anteriormente se conocía como biogrupo 3, ¿no? Se ha aislado en ese, sin embargo, participación en la enfermedad diarreica todavía no se ha definido, ¿no? Se cuestiona eso. Siguiente. ¿Ya? Y el otro género que nuevamente, una nueva especie, ¿no? Gembivachae, que se ha reportado en ese de pingüinos y fetos abortados de vaca, ¿no? En humanos solamente hay un reporte que se ha mencionado, que es una mujer de 23 años de edad con diarrea idiopática, ¿no? Y ahí se encontró. Bueno, siguiente. Siguiente. Y bueno, y esto para ver lo del el caso de también un reporte, ¿no? Chamberlain y colaboradores comunicaron un caso del aislamiento de una cepa de Providencia Stuart, ¿no? En un absceso renal. Bueno, y mencionan acá que se usó, de una forma errónea, se usó un sistema automatizado de identificación de los gérmenes, que se llama el VITEC, y lo diagnosticó como Pasteurella canis, ¿no?
Sin embargo, esta misma cepa, con otro método, que es el lápido 20E, salió como una Pasteurella multocida, ¿no? Y después ya se hizo otra metodología que es ya más molecular, en la cual, que es el Malditov, donde se identificó como Providencia Stuart, ¿no? Bien. Siguiente. Bien, y este es también otro cuadrito de la diferenciación de las especies de Providencia, ¿no? Entonces, la Providencia alcalifaciens, que es la única, como lo mencionaba, que está relacionada a la diarrea, ¿no? Dentro de las especies de Providencia, la única relacionada a diarrea, ¿no? Y ahí están las pruebas bioquímicas, podemos nosotros ver el patrón, cómo reacciona, y podemos nosotros determinar si qué tipo de especie es. Siguiente. Siguiente, entonces, en cuanto al uso de antibióticos, sabemos que usualmente son secretores de beta-lactasa masa positivos la Providencia Stuarti, y por lo tanto ya sabemos qué medicina utilizar, ¿no? Si es beta-lactasa masa positivo, utilizar los carbapenem para tratamiento, ¿no? Siguiente. Bueno, y acá el último es un cuadrito. Siguiente. Para nosotros poder diferenciar entre Proteus, bueno, Proteus lo colocan acá porque en verdad es parte de esta familia, ¿no? De las morganelas y de las Providencia. Entonces, antes era la morganela, como lo habíamos mencionado antes, se denominaba Proteus morgani, ¿no? Y después ya se diferenció, como lo habíamos explicado. Simplemente para diferenciar esto con estas pruebas bioquímicas, ¿no? La urea, citrato, indol, sucrosa, hidrógeno sulfurado, ¿no? Y estamos ahí con formación de gas y la diseminación de la fenilalanina, ¿no? Con estas reacciones, nosotros podemos identificar si es un Proteus, una morganela o una Providencia, ¿sí? Bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, si no, con esto estaríamos concluyendo y bueno, ponernos al día con esta clase que habíamos que dejado pendiente. Chicos, ¿Tienen alguna consulta? Bien, si no hay ninguna pregunta, dentro de esta exposición nos han pedido algunas preguntas que vamos a hacer para el examen, pero creo que está claro, ¿no? Claro para saber nosotros que en cuanto al tratamiento, en cuanto a que no son tan frecuentes las infecciones, sin embargo, sí hay que tener en cuenta de algún tipo de cepas, ¿no? Que son importantes saberlo para poder nosotros dar un tratamiento. ¿Sí? Listo. Si no hay ninguna pregunta, Creo que no. Bien. Estoy descargando la lista de asistencia. Ya, por favor.